Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos. Estamos estudiando el estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hemos empezado a estudiar en la lección que iniciamos el domingo recién pasado es acerca de una noche para no olvidar jamás. Y claro, cuando hablo así, me refiero que el impacto mayor de esta noche fue para nuestro Señor Jesucristo. Como siempre les recuerdo que estamos en la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesús. Estamos en el día viernes, el día que Jesús murió, cuando Él tomó la última cena. Y cómo es que se hace una demostración de humildad, cómo es que se anuncia la negación y cómo es que al final veremos que se instituye la cena del Señor. Hemos visto una acción sorprendente basada en Juan capítulo 13, capítulos 2 al 20. Ahora vamos a ver anuncios sorprendentes, varios anuncios, pero ahora pues nos vamos a concentrar específicamente solamente en un anuncio. Dentro de estos anuncios tenemos anuncios relacionados específicamente con Judas. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, es lo que ahí se nos presenta. Mateo capítulo 26, vamos a leer los versos 21 hasta el 25. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Este episodio también lo narra Marcos en el capítulo 14, versos 18 al 21, versos 27 hasta el 31. Lo narra el médico Lucas, capítulo 22, versos 21 al 23, versos 31 al 38, y por último lo narra el apóstol Juan, capítulo 13, versos 18 al 19 y versos 21 al 30. Cuando Cristo lavaba los pies de los discípulos, Él hizo el sorprendente anuncio de que sería traicionado, o sea, traicionado por alguien allegado a Él. Lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, esto no es común. Si le pasó al Señor Jesucristo, también tenemos que entender que en las vidas nuestras nos pudo en una determinada ocasión haber pasado por esta situación. Dijo que se cumpliría la Escritura. Dice: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Juan capítulo 13, verso 18 dice esto. Pero esta es una declaración profética si lo vemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 41 y el versículo 9.
aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En tierras orientales, quiero dar esta aclaración, el hecho de que dos comieran juntos daba a entender que entre ellos había un pacto o compromiso de amistad. Muy bonito eso, muy bonito, ojalá que así fuera ahora en día, pero ya no sucede, no ha sido así nuestra costumbre, pero así era en esos tiempos. De esto se dan muchas implicaciones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 20. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Ve? Luego también, bueno, quedémonos con esta cita nada más. Pero, ¿qué es lo que vemos? Vemos en el caso de que la acción de Judas fue diferente. Judas participaba tranquilamente de esta sagrada comida con el maestro, aunque aún después de haber acordado con los enemigos de Jesús que les entregaría a este por un precio. Él ya sabía, él ya estaba en esta situación. O sea, lo vemos a Judas actuando, está comiendo con el Señor Jesús y está actuando como un hipócrita. Cristo dijo que el que estaba diciendo a los apóstoles acerca de la traición, dice: antes que sucediera, para que cuando sucediera creyeran que Él es. Juan capítulo 3 y el versículo 19. El hecho de que les dijo con anticipación, miren estas dos cosas, reconfirmaría que Él era divino. Reconfirmaría que Él era divino. En segundo lugar, también protegería la fe de ellos al tranquilizarlos con que la traición no lo iba a tomar a Él por sorpresa ni alteraría sus planes. Quizás muchos de nosotros, como humanos que somos, no en el lugar de Cristo Jesús, por supuesto, al ser traicionados por un gran amigo, hubiéramos procedido o procederíamos, mejor dicho, de esta manera. Procederíamos en el sentido de que seremos desanimados, pues. Pero en el caso del Señor Jesucristo no fue así. Y cuando Jesús hablaba, dice que se conmovió en espíritu. Ahí lo dice en el verso 21 del capítulo 13 de Juan. Los discípulos no sabían qué terribles cosas había adelante. Pero veamos tres cosas. Cristo estaba muy consciente de ellas. Para Cristo no fue una sorpresa, hermanos. También nos hace ver que le preocupaba la falta de madurez de los apóstoles. Esto sí le preocupaba al Señor. Y en tercer lugar, su corazón había de ser destrozado por la traición de Judas. Tenemos que entender esto. No tenemos que tomarlo en el sentido, hermanos, de que como Él, como Señor Jesucristo que es, como Dios que es, que ya lo sabía todo, que le importaría poco la traición de Judas. No lo tenemos que tomar así de esa manera. Evidentemente que su corazón
se había destrozado por la traición de Judas. Y esto es lo que les digo, que cuando un amigo nos traiciona, o una amiga, en el caso de las hermanas o del sexo femenino, pues les traiciona, pues evidentemente el corazón se destroza. Jesús les habló con franqueza a los 12, diciéndoles: uno de vosotros me va a entregar. Juan 13:21. También se desconcertaron, dice, y comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Lucas capítulo 22, verso 23. Y luego vemos: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Fíjense bien que esto lo tenemos en Mateo 26:22, pero fíjense bien que la forma de la pregunta en el idioma griego da a entender una respuesta negativa. ¿Ve? Es como que de repente se diga en forma pluralizada una acusación y que todos los que escuchamos esa acusación digamos: ¿soy yo? El hecho de hacernos esa interrogante de esa forma nos da a entender que ya la respuesta en sí es una forma generalizada que se está tomando. Bueno, es probable que creyeran que él estaba dando a entender que uno de ellos haría algo inconscientemente, lo cual daría como resultado que él fuera apresado por sus enemigos. Entonces, por lo tanto, cada uno de ellos dijo: por supuesto que yo no haría eso. Solo imagínese usted, imaginemos nada más, que el Señor Jesucristo estuviera ahorita presente con nosotros y tenemos una buena comida con Él, pero de repente Él hace la declaración y nos dice: uno de vosotros me va a entregar, uno de vosotros me va a traicionar. Y la forma de reaccionar de cada uno de nosotros sería: por supuesto que yo no haría eso. ¿Ve? Estamos cenando con el Señor Jesucristo, estamos comiendo con Él. ¿Cómo vamos a hacer eso? El apóstol Juan, que estaba a la derecha de Jesús, porque él era el que se sentaba al lado de él, le preguntó: ¿quién es? Nótelo allí en el capítulo 13, desde los versos 23 hasta el 25. Y hago una aclaración, pues la mayoría de los autores creen que cuando Juan escribía acerca del discípulo al cual Jesús amaba, se estaba refiriendo a él mismo. Entonces respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan 13:26 y Mateo 26, versículo 23. Nosotros aquí nos podemos ver claramente que se consideraba, y esta es una aclaración muy bonita, hermanos, se consideraba una señal de respeto mojar pan y darlo a un invitado. Imagínense, nosotros no tenemos ese tipo de costumbre, pero para ellos sí, mojaban un pedazo de pan en buen vino y se lo daban al invitado.
era un honor hacer esto. Como quien dice, yo estoy honrando a Judas, yo estoy honrando al que me va a traicionar. Imagínense qué cosa. Uno pensaría que después de aquella acción tan puntual, la identidad del acusado habría resultado clara a todos. Sin embargo, no estuvo clara para todos los discípulos, porque yo quiero que leamos aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, específicamente en los versos 28 y 29. Mire la declaración acá. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Entonces, nosotros podemos ver que es probable que a Judas le tuvieran mucho respeto, y claro, acuérdense que era el tesorero de los 12, era el que guardaba la bolsa. Generalmente a una persona que se elige como tesorero es porque hay confianza en él. Así sucede en las iglesias de Cristo. Se elige a un hermano que guarde los bienes de la ofrenda que colectamos porque evidentemente hay confianza en que él guarde esos bienes. Entonces, al ser el único apóstol de Judea, tal vez era más culto que el resto, a lo mejor, no lo sabemos. Había sido honrado siendo escogido para servir como tesorero de ellos. Entonces, tenía la importante responsabilidad de distribuir limosnas en nombre del grupo. Ahí lo hemos visto en Juan capítulo 13, versículo 29. Entonces nosotros podemos ver que es probable que muchos de ellos pensaran que si había algún discípulo que jamás traicionaría al Señor, ese sería Judas. ¿Por qué le va a traicionar Judas? ¿Por qué? Si él ha estado con nosotros, si a él se le ha confiado la bolsa, si a él se le ha confiado el tesoro. La mayoría de los apóstoles no entendieron el significado de las palabras y las acciones de Jesús. Pero sí hay una cosa, hermanos, sí hay una cosa, que Judas sí lo entendió. Judas sí lo entendió, porque él sabía lo que estaba tramando. Él sabía lo que estaba tramando con los escribas y fariseos. Él sabía, y por eso digo que fue hipócrita al unirse al resto de ellos con la pregunta, ¿soy yo maestro? Mire lo que dice en Mateo, en el capítulo 26 y el versículo 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Cuando vemos la expresión tú lo has dicho, era una forma categórica de responder afirmativamente, porque el Señor lo hizo por segunda vez. Veamos aquí mismo en Mateo, en el capítulo 26 y el versículo 64. Miren lo que aquí está expresando el Señor. Jesús, vamos a leer desde el 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo,
te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, vemos pues que a las interrogantes que los perversos le hacían, como Judas, como este sumo sacerdote, él mismo les respondía, él mismo les decía, tú lo has dicho. El hecho pues de que se le descubrió su complot debió de haberse estremecido a Judas hasta el alma. Como quien dice, fui descubierto. Hay un dicho popular que tenemos nosotros que reza de la siguiente manera, me encontraron con las manos en la masa, es decir, me encontraron en el acto, en el hecho mismo. Sin embargo, si le perturbó, no fue algo que se observara claramente. No fue algo que se observara claramente. Así como la exposición al aire, ustedes pueden ver que endurece el lodo, la exposición de Judas ante Jesús endureció el corazón de él aún más. ¿Por qué les digo esto? Miren lo que tenemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 13 y el versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Miren qué cosa más fuerte de nuestro Señor. Ustedes recuerdan que se aseveró anteriormente que Satanás entró en Judas incitándole a ir al concilio. Vamos a consultar en Lucas, en el capítulo 23 o 22, lo que dice en los versos 3 y 4. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Entonces, aquí se dice que Satanás entró nuevamente en él. Es posible que Judas se haya conmovido a lo mejor momentáneamente por las palabras y las acciones del Señor Jesús, pero luego sucumbió nuevamente ante el diablo. ¿Ve? Él siguió como el diablo quería que continuara actuando. Cristo le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús no había querido que el traidor se fuera antes porque todavía tenía muchos propósitos que realizar esta noche o esa noche. Y ahora podía dejarlo ir sin ningún problema, sabiendo que había tiempo suficiente para lo que quedaba por hacer. Pero él quería que escuchara que el Señor Jesús sabía perfectamente las acciones que él estaba haciendo en contra de él, que entendiera perfectamente esa situación. Luego dice la Escritura que Judas salió y era ya de noche. ¿Por qué salió de noche? El malo a lo mejor siempre va a buscar la oscuridad para hacer lo malo. Entonces, nosotros tenemos, a lo mejor algunos creyeron que había salido a comprar provisiones para la fiesta de la Pascua,
que duraba un día y que era seguida por la fiesta de los panes sin levadura de una semana de duración. Tal vez creyeron que Judas estaba haciendo preparativos para la fiesta posterior. ¿Ve? Bueno, nosotros podemos ver pues que hay quienes han tratado de defender las acciones traicioneras de Judas. Y esto así va a suceder siempre. Al perverso siempre va a haber quien le defienda. Al perverso siempre va a haber quien abogue por él. Yo no sé, muy profesión puede ser la profesión del abogado. Y está formado profesionalmente, ya sea para defender o para acusar. Pero el abogado defensor, su acción es desvirtuar el pecado o la acción malévola que su cliente, su defendido, ha hecho. Y para hacer eso tiene que inventarse muchas cosas que van a favor de su cliente y que son puras mentiras. Entonces, por eso digo, hay quienes han tratado de defender las acciones traicioneras de Judas. Pero Cristo dijo: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mateo capítulo 26, verso 24. Yo termino con estas palabras acerca de este hecho, de este anuncio relacionado con Judas. Las palabras de Jesús le tapan la boca a los apologistas de Judas, o sea, a los defensores de Judas. Cuando el juez habla así de condenación, ¿a quién se le ocurre debatir por la mitigación de esta condenación? Y aquí el juez es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y a nuestro Señor Jesucristo no se le puede debatir lo que Él dice. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que tenemos que ser honestos en nuestra vida, que si cometemos un pecado hay que reconocerlo, que si decimos una palabra que hay que cumplir, hay que cumplirla. Tenemos que entender que nuestra integridad en el Señor va primero. Tenemos que entender que de esa integridad, de esa honestidad de nuestros hechos en Cristo Jesús depende nuestra salvación, y que nosotros tenemos que tener cuidado pues ante cada una de las acciones que cometemos en esta tierra. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga a cada uno de ustedes que la escuchan, de tal manera pues que nos mueva a hacer la voluntad siempre de nuestro Señor.